No trobam en Bernat. Avui de matina, ara bé. Bernardo se diu Amengual. No és això. Bernat Feliu. Ara l'hem trobat. Molt bé. Bien, la última ponencia, pues tengo el placer de presentaros a un amigo y compañero de profesión, que es don Bernardo Feliu Amengual, pues un profesional de una trayectoria extensísima y que pues ha llevado a efectos muchísimas conferencias, sobre todo referidos al tema del turístico, en cuanto al alquiler vacacional y alquiler turístico. No obstante, hoy nos lleva, creo que, un tema que está muy al candelero y sobre todo en los últimos temas en la prensa nos han salido los antiocupas. Pues en este caso aquí está el señor Feliu, a efectos de decirnos cómo evitarlos y el modo de actuar cuando tengamos una ocupa en nuestra vivienda. Y sin más preámbulos, pues tiene la palabra. Muchas gracias, Pepe. En primer lugar, agradecer la invitación que me habías hecho, que sabes que siempre he dado la respuesta adecuada en el colegio y hoy, evidentemente, aquí. Por tanto, agradecer a todos y el colegio, que la sede me ha encantado la reforma que habéis hecho. Tengo que adelantar que yo no soy penalista, entonces diré, ¿qué pinta un no penalista tratando el tema de los ocupas, que es eminentemente penal? Y tienen una razón, porque como afecta al mundo inmobiliario, que es mi especialización, naturalmente he de conocer la materia y he intentado profundizarla en lo posible, pero vuelvo a repetir que mis conocimientos de penal son limitados, pero la incidencia civil es grande en este tema, como os iré explicando a través de mi ponencia. Bien, yo creo que es un tema de gran actualidad. A diario vemos en la prensa, en la televisión, en todos los medios de comunicación que se analiza el fenómeno ocupa por la problemática que plantea a los convecinos más próximos, ya que la que constituye una auténtica lacra social injustificable la aparición de dicho movimiento, que se configura como una reivindicación, una acción para utilizar inmuebles vacíos con el fin de utilizarlos como viviendas, como lugar de reunión, como centros sociales y culturales, y en definitiva es una especie de protesta política y social contra la especulación inmobiliaria y también en particular determinados segmentos de población que se ven abocados, no pueden acceder a una vivienda, no la pueden ni alquilar ni pagar y evidentemente van por la vía rápida porque mejor estar en un edificio ocupado de esta forma tan violenta que tener que estar debajo de un puente en la calle. La proliferación de este movimiento en nuestro país lo pone en evidencia unos datos que publicó el diario británico The Guardian, según los cuales España ocupa el honor, entrecomillado, el puesto de honor por el número de viviendas vacías en la Unión Europea. En España, nada menos, tenemos 3,4 millones de viviendas vacías, lo que es lo mismo, cerca del 14% del parque inmobiliario nacional. Es decir, de 3 de cada 10 casas deshabitadas en la Unión Europea pertenecen a España. Y solo Francia, que tiene 2 millones, y Alemania 1,8, se acercan a los niveles españoles. El Instituto Cerdá, dedicado especialmente a estos temas, en un último estudio dice que en España hay más de 87.000 familias ocupando con cada kilo, y que equivale a 260.000 personas que se pone de relieve que de estas 260.000 hay entre un 10 y un 35 crean problemas. Las demás ocupadas están allí porque nadie les dice nada, pero hay de entre un 15 a un 35 que sí crean verdaderos problemas. En Baleares y en Ibiza en particular, este fenómeno se ha visto agravado, lo sabemos, por el
boom turístico y vacacional, hasta el punto de que algunos políticos han manifestado que estamos en una situación de emergencia social debido al elevado precio de la vivienda. Y coinciden todos los que se ocupan del tema en que la actual legislación no es efectiva y que las posibles soluciones tienen que venir de parte de todos los agentes involucrados. Entonces, vamos a ver la legislación española. Evidentemente, la Constitución, es bueno saberlo y recordarlo, que en el artículo 18.2 protege a la intimidad, digo, para que no nos asustemos. Protege la intimidad y los legisladores han de legislar acorde con el contenido de la Constitución. Así dice este artículo que el domicilio es inviolable, ninguna entrada o registro se puede hacer sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo que se trate de un caso de flagrante delito. Bueno, es oportuno ahora recordar que el Código Penal, no tampoco estamos tan indefensos, porque hay que separar radicalmente dos situaciones totalmente diferentes, que es cuando el artículo 202, que es el allanamiento de morada, y cuando no es morada, que cambia radicalmente. Cuando es allanamiento de morada, el Código Penal lo sanciona duramente en el artículo 202 y lo tipifica bajo los siguientes términos: el particular que sin habitar en ella entrada en morada ajena o se mantuviera la misma contra la voluntad de su morador, con la pena de prisión de 6 meses a 2 años, y si el hecho se ejecuta con violencia o intimidación, la pena es mayor, de 1 a 4 años. Es decir, que la persona que incurre en estas situaciones, como ven, las multas son grandes. Ahora, las multas no, incluso la privación de libertad, la cárcel. Ahora bien, interesante aclarar qué se entiende por morada. Este es un tema muy discutido y el Tribunal Supremo, en una sentencia de 18 de mayo del 79, dijo lo siguiente: se entiende por morada el espacio cerrado destinado a desarrollar las actividades propias de la vida privada o habitación de una persona donde se reside, que incluso se considera como morada la habitación de un hotel, un coche remolque, una tienda de campaña y similares. Y por el contrario, no es morada un almacén, una casa abandonada, una litera de un tren, un garaje, vehículo, cabina de un camión, cuarto trastero, oficina de una empresa, locales comerciales de esparcimiento y restaurantes. Bien, entonces tenemos el artículo 203 del Código Penal. Aquí nos dice que la entrada en un domicilio puede ser, ya no es allanamiento de morada, pero también tiene una sanción bastante importante que puede llegar a la prisión de 6 meses a 3 años cuando, en caso de mantenerse contra la voluntad del titular en el domicilio de una persona jurídica, un despacho profesional u oficinas o establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de los casos de apertura. Y cuando se mantiene contra la voluntad de su titular, entonces cuando se utiliza violencia, o intimidación, entonces puede ser prisión de 6 meses a 3 años. Distinta tipificación contempla la Ley Orgánica 1095 del 30 de noviembre, que nos dice en su exposición de motivos que para afrontar la antinomia que existe hay una obsesión en el tema penal, que es el principio de intervención mínima del derecho penal. Parece que se buscan argumentos siempre para huir del tema penal y encarrilar el tema a la cuestión civil. Pues bien, en la exposición de motivos de esta ley del 95 se justifica diciendo que hay que resolver esta antinomia ante la intervención mínima del Código Penal y del derecho penal y la necesidad de una tutela de una sociedad cada vez más compleja y la prudente acogida a unas nuevas formas de delincuencia bajo la rúbrica de la usurpación, que es el artículo 245. ¿Y qué es el delito de usurpación? Pues el que ocupa sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificios ajenos que no constituyen morada o se mantuviera en ellos contra la voluntad de su titular. Pero cuidado, aquí ya no hablamos de prisión, es una multa de 3 a 6 meses y para que tengáis una idea, la multa es de 6 euros diarios. Es decir, que cuando se produce una situación de esta índole, la pena prácticamente es inexistente, la sanción.
salvo que si se ocupara sin autorización debida es contra la voluntad de los dueños, entonces por siempre estamos hablando de una multa, nada de prisión. Un amplio sector de la doctrina ha entendido que con esta ley del 95 ha supuesto, por el principio de intervención mínima al que me refería antes, que ha suprimido por aplicación si no se emplea violencia e intimidación, hasta qué punto es delictivo, y ha generado distintas respuestas por parte de los tribunales. Los delitos de usurpación se configuran como un delito patrimonial que tutelan específicamente los derechos reales sobre bienes inmuebles. Es decir, el bien jurídico protegido no es la privacidad que te quitan de una propiedad tuya, sino el patrimonio inmobiliario. Es decir, son delitos patrimoniales. Ha de lesionarse el bien jurídico ocupado. Por tanto, para que se pueda castigar, exige que haya un perjuicio al titular del patrimonio afectado, que es el sujeto pasivo del delito. Y para su comisión se requieren distintos elementos, así que la ocupación sin violencia o intimidación de un inmueble, que no constituya morada, que la perturbación posesoria conlleve un riesgo relevante, que el realizador de la ocupación carezca de título, que conste la voluntad contraria a toda la ocupación y que concurra dolo. Y la doctrina científica ha añadido más requisitos, que no se trate de inmuebles abandonados y que no es preciso que el autor alcance con un provecho económico determinable y que la disposición debe ser continuada, permanente y estable. Bien, de conformidad con la Constitución, el artículo 117 en relación con el 9.5 de la Ley Orgánica, el juez penal se ha de ceñir imperativamente al principio de legalidad, principio de intervención mínima. Pero no es menos cierto que la aplicación del delito se ha abordado invocando de una u otra forma el principio de intervención mínima hasta el punto de sostener que no toda ocupación material de un inmueble constituye la infracción penal descrita, sino aquella que entrañe un riesgo para el bien jurídico protegido, esto es, posesión real y efectiva. Analizada la jurisprudencia denominada menor, muestra como numerosas resoluciones siguen una línea antisancionadora. Y esto ya lo espectacular que estamos indefensos, porque esta línea antisancionadora sostienen que prácticamente supone la abrogación del artículo 245.2 por vía interpretativa. Así en supuestos de que en casos que el inmueble llevaba varios meses desocupado, sin reunir condiciones de ser habitado, y si la acusada carecía de recursos económicos, sin lesionar ni poner en peligro el bien jurídico protegido, entonces prima más el derecho constitucional de la vivienda que el haber invadido una propiedad ajena. Es decir, no pasa nada. Por lo que la perturbación posesoria clandestina que pudiera derivarse de la conducta del acusado carece de las condiciones de antijuricidad reclamados por el tipo penal y deben utilizarse los mecanismos de protección civil que la parte perjudicada puede utilizar. Por contra, a la anterior respuesta judicial se encuentra que es de aplicación del principio de legalidad, porque evidentemente si en el Código Penal se prevé una sanción por este tipo de conductas, no puede interpretarlo de manera distinta a los jueces, porque lo contrario supondría que los órganos judiciales estarían asumiendo en la práctica una función que no les corresponde, como es la legislativa. Y ante la conflictiva aplicación de si está derogado o no el artículo 245.2, es interesante destacar una sentencia del Tribunal Supremo del 12 de noviembre del 14, en la que se desprende que queda reservada la intervención penal para los casos más graves en que la perturbación de la posesión tenga mayor significación, por lo que a nivel local, referidos aquí en Mallorca, tiene poco recorrido el delito de usurpación de un inmueble ante la tibieza del Código Penal y su restrictiva interpretación, por lo que para recuperar su posesión obliga al sufrido titular del inmueble el que tener que interponer el correspondiente juicio ordinario con los gastos que ello comporta y el largo periodo de tiempo que supone la tramitación. Bien, el ilícito penal sancionado en el Código Penal, por tanto, reitero, queda reservado para los casos más graves.
Además hemos visto que la pena es ridícula, de 3 a 6 meses, porque se configura como una modalidad de delitos patrimoniales y requiere para su comisión múltiples requisitos, que no constituya morada de alguna persona realizada con vocación de permanencia, que conlleve un riesgo relevante para la posesión del sujeto pasivo sobre el inmueble afectado, que es lo que le dota de lesividad, que el realizador de la ocupación carezca de título jurídico alguno que legitime dicha posesión, que conste la voluntad contraria a toda la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes de producirse, bien después, que concurra dolo en el actor, que abarca el conocimiento de la ajenidad del inmueble, lo que excluye a los inmuebles totalmente abandonados, y que se dé una disposición continuada, permanente y estable el tiempo de su titular. Según se desprende, por tanto, de lo anterior, es que establecida la delimitación del interdicto posesorio y del ilícito penal y fijada los límites del principio de intervención mínima, queda reservada la intervención penal para los casos más graves, esto es, para los casos en que la perturbación de la posesión tenga una mayor significación. La ocupación es una simple infracción administrativa, es todo ya lo que escandaliza de entrada, porque la ocupación de un inmueble, que no es tuyo, no ni siquiera aparece como delito. Se habla que es una infracción administrativa, cuando la ocupación es ocasional y esporádica, sin vocación de permanencia o de escasa entidad. Así, por ejemplo, las ocupaciones que tuvieron lugar como protesta social de la sede de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, o las ocupaciones llevadas a cabo por la plataforma Stop Desahucios, se han venido sancionadas como simple infracción administrativa y en otros casos como falta contra el orden público, y prácticamente da luz verde a que puedan entrar y aquí no pasa nada. Tras la entrada en vigor de la Ley 30 de marzo de 2015 de protección de la seguridad ciudadana, la llamada eufemísticamente Ley Mordaza, surge un nuevo problema con el denominado de algunos autores denostado 245.2, que está generando de nuevo resoluciones judiciales contrapuestas, al calificarse tales delitas conductas como delito leve o bien como infracción administrativa leve, y en todo caso, como que el bien protegido es el patrimonio inmobiliario y como delito patrimonial la lesión del bien jurídico requiere que se ocasione un perjuicio al titular del patrimonio afectado, que es el sujeto pasivo del delito. Yo aquí, en fin, se presta a hacer el chiste fácil, así en su contrario lo que acabamos de decir, que se requiere que haya un perjuicio en el patrimonio. Yo creo que algún día vendrá en esta línea que se ha iniciado de permisividad máxima, que nos encontraremos que han ocupado violentamente o sin violencia, han entrado en un edificio y los ocupas te han rehabilitado la finca, te la han pintado, al final presentarán la factura al propietario. Claro, algunas sentencias verán en estos términos, siguiendo esta línea. En fin, ante la posibilidad de publicarse la ley, ahora, a partir de ahora, como tienen acceso al Tribunal Supremo, todas estas situaciones, confiamos que el Tribunal Supremo ponga un poco de orden, porque es un desguevell. Bien, y ahora vamos a lo que interesa, creo más, consejos prácticos y posibles remedios de cara al futuro. Ante el incremento acreditado de la ocupación por parte de terceras personas carentes de título alguno que lo justifique, en Internet circulan manuales para la ocupación, para que sepan cómo se tiene que hacer con el mínimo de riesgos para los autores. Así como un sinfín de páginas web donde encuentras donde están las viviendas vacías, se les da en bandeja donde tienen que ir y aquí no pasa nada. Es importante conocer la picaresca al respecto. Así, existen redes que venden en Mallorca llaves de portales y mandos de apertura de garajes, mientras que proporcionan contratos falsos de alquiler, por lo que los intrusos se hacen fuertes en pisos. No hace mucho yo llevé un caso en La Puebla de un edificio que era relativamente nuevo, pero no se había ocupado, y un día el propietario va allí y se encuentra que un piso habían entrado ocupas. Hay, por supuesto, la electricidad enchufada de la calle, agua como podían, y entonces fue a denunciar a la Guardia Civil, que es perder el tiempo, porque si no es una morada, si es segunda vivienda, adiós Madrid. Entonces ya vimos que no había solución y
hizo una especie de vigilancia permanente mi cliente y se encontró una familia de gitanos que vivían allí. Y cuando dice, ¿pero qué hacéis allí? ¿Cómo que hacemos aquí? Nos ha costado 700 euros. Total, que en la Puebla concretamente hay una gente que se dedican a ir a estos edificios, cambian todos los candados y se van al café del pueblo a esperar que vengan los clientes. Le da la llave, 700 euros, ya otra cosa mariposa. Es decir, la picaresca es tremenda, por tanto, esto es así. Dan llaves de portales, mandos de apertura de garajes, mientras que proporcionan contratos falsos de alquiler. Y se hacen fuertes y exigen dinero para recuperar las viviendas o arrendar la vivienda a una persona que desaparece y esta persona a su vez lo se arrienda a un tercero, etc. Se ha publicado que han aparecido también los llamados mediadores, que es para conseguir acuerdos entre los invasores y los propietarios de viviendas. Y en Mallorca es reciente el desembarco en Mallorca de Desocupas. Hoy precisamente en la prensa local sale que el jefe de la empresa Desocupas anuncia su inminente desembarco en Mallorca, porque aquí ve una enorme clientela potencial, sobre todo con los extranjeros que dejan sus segundas residencias, no es morada, la sanción es ridícula, no existe y aquí no pasa nada. Pero ellos, a mí me recuerda a los caballeros del FRAC antes para cobrar los morosos de las comunidades, pero estos han dicho que les han denunciado 12 veces y han archivado las denuncias. Ahora, el jefe es un exboxeador y tiene un equipo que luego de armas tomar y los ocupas habrán pensado mejor no menearlo y vamos a otro sitio. Pero hay que ver la picaresca donde llega. Soluciones. Bueno, pues aquí alguien me decía que una de las soluciones puede ser el tener, contratar esto de vigilancia, ¿cómo se llama? Máquinas de seguridad, de alarmas, pero no sé, yo no tengo experiencia, no acabo de ver muy claro. Una solución es tapiar la vivienda, si no vas a ocupar, te conviene más tapiarla. Y aunque cuando la quieras recuperar porque la vendes o tal, te saldrá mucho más barato tapiar y destapiar que si te meten ocupas y has de buscar mediadores o pagar a estos desocupas que ahora se aprestan a trabajar en la isla. Ahora, ¿qué es lo aconsejable? Lo aconsejable siempre es denunciar la intrusión a las pocas horas de producirse, ya que la policía ante un delito flagrante, como hemos visto la Constitución, lo prevé, salvo flagrante delito, si es morada, entonces la policía actúa y en todo caso la resulta penal resulta obvia, resultados teóricamente rápidos en orden a la detención de los intrusos y recuperación del bien allanado. El problema surge cuando no queda claro si se trata del allanamiento de una vivienda habitual, propiamente dicho, o existen dudas acerca del posible derecho del ocupante a poder disfrutar del bien ocupado. Es decir, la cuestión es, ¿qué seguimos, la vía penal o la vía civil? Yo tengo la experiencia penal y puedo adelantar, salvo que sea demorada, que entonces es diferente, los juzgados de instrucción te dicen en una cuestión civil, supongo que se fue en el mundo, el caso es que todo lo remiten a la jurisdicción civil. Y valiente panorama, yo he sacado, y aquí tengo un Pau, que puede dar fe de los Pullmans, que estábamos allí trabajando, un hijo mío sacó un ocupa de Pullman, le costó al extranjero varios miles de euros y 1 año y medio para sacar un ocupa que no tenía ningún derecho. Es decir, es una aventura terrible para el propietario que se ve de repente porque la comunidad no puede intervenir y entonces es un tema costoso, largo, etc. Pero hay algunas soluciones que ahora apuntaré al final. Tanto los dueños se han de armar de paciencia y fijar una estrategia para recuperar su inmueble, ya que aun cuando la vía penal parece más rápida, expeditiva y económica viable, como he dicho antes, la mayoría de los casos te remiten a la vía civil. Un posible ayuda o auxilio al propietario o usufructuario frente a los actos de ocupación ilegal sería articular un remedio procesal que permita la restauración rápida de la posesión en estos casos a través de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contemple que de forma simultánea con el traslado de la demanda para su contestación, el tribunal, mediante un auto, acuerde la entrega de la posesión inmediata al demandante, si así lo solicitas y aportes un título que lo acredite.
límite. Y por tanto, no hay, sin exigir caución ni concurrencia de peligro. Y en cuyos términos, y me alegro poderlo decir públicamente, se solicitó a unos meses por el colectivo de administradores de fincas ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en el trámite legislativo para la aprobación del proyecto de ley de modificación de la Ley 1/2000, por la que se regula el procedimiento específico para garantizar la posesión de las viviendas. Por otra parte, se impone una reforma legislativa basada en el endurecimiento de las penas. Las penas que he apuntado, como veis, son mínimas cuando vemos que se castigan con muchísimos años cualquier infracción, cualquier irregularidad. En cambio, el tema de los ocupas se ve que todo el mundo le tiene miedo y hay un respeto enorme de cara a que se queden como están y el propietario que se fastidie. Entonces, se impone un endurecimiento de las penas y agilizar tal tipo de juicios. Un partido político, y no diré cuál para no hacer propaganda política, ha registrado hace escasamente 2 meses en el Congreso de Diputados una proposición de ley para permitir juicios rápidos que agilicen, es la línea de lo que hemos dicho, el desalojo de las viviendas ocupadas ilegalmente y para endurecer las penas cuando la ocupación se realiza de forma violenta. Y también han pedido que las comunidades de propietarios puedan instar el desalojo. Casos frecuentes de propietarios desconocidos que abandonan la casa. A propósito de las comunidades, hay que advertir, yo llevé un caso reciente en Magaluf de unos ocupas que llevaban años allí, habían ocupado una casa abandonada, un apartamento, que era de un extranjero, dinero B en total, no aparecía nunca, no pagaban ni comunidad, el registro había un problema, saber quién era. El caso es que los ocupas allí, creaban problemas 1000, pero el propietario ni sabíamos quién era, no había manera. Entonces, un buen día me dicen, la policía ha ido al apartamento, ha ido allí, ha cogido a los que lo ocupaban porque traficaban drogas, etcétera, etcétera, y los ha llevado a la cárcel. Entonces, a partir de aquí yo me pongo en marcha para averiguar a través de la Guardia Civil, número de expediente, con la idea de tapiar la vivienda, ya que no tenía el dueño, había desaparecido y ellos estaban en la cárcel, y me voy a ver al juzgado de instrucción, y no diré el número, pero me asombró porque cuando sugerí a la juez que llevaba este tema de que íbamos a precintar y a tapiar la vivienda, dijo, no se os ocurra tapiar, porque allí ellos tienen sus bienes personales y hay que respetar la intimidad de los ocupas. Hasta esto hemos llegado. A partir de aquí los diluvios, es decir, que ves que estamos totalmente indefensos. Entonces, una buena idea que se ha solicitado es que a través de las comunidades, porque esta es otra, así como un particular puede sacar al inquilino ocupa porque no tiene título que justifique la permanencia de la vivienda, cuando es que el propietario se desatiende del tema y no está, la comunidad tiene que soportar, no tiene solución. Una solución buena, y le sugiero al presidente de aquí que la hagan llegar a las altas instancias, que será muy interesante que la ley horizontal se previera un supuesto excepcional de cuando haya ocupas, si la mayoría de propietarios, si la comunidad a través del presidente de la comunidad pudieran no tener el desalojo, pero hoy por hoy es impensable esto. Y me remito al ejemplo que he contado de la juez, y menos mal que solo que fuimos a consultar, porque si no después al administrador le meten no sé dónde. Bueno, entonces también hay aquí en Baleares, hay que decir las cosas, un conseller apuntó reclamar medidas contundentes contra los ocupas, si bien es consciente que la administración autonómica no puede regular esta materia. Consecuentemente, estamos en una total indefensión, y medida similar se ha solicitado por el mismo partido al Ayuntamiento de Palma, si hubiera estado el alcalde, eso lo hubiera dicho aquí, solicitando que Palma elabore un censo de viviendas y locales ocupados en un plazo de 3 meses. Veremos a ver qué hacen. Y para que adopten medidas para garantizar la convivencia y seguridad vecinal, amén del apoyo municipal a los cambios legislativos propuestos por el propio partido del Congreso de Diputados, y que se cree una oficina de los derechos de los vecinos afectados. Vamos a soñar un poco, a ver si cumple. Bueno, la situación de indefensión es evidente, y como anécdota final, decir que tuve, no hace tanto tiempo, posibilidad de contactar con un alto cargo de la Policía Municipal de Palma, y le pregunté, ¿qué instrucciones tenéis cuando hay ocupas? Y me dijo lo siguiente, mira, salvo que se trate de un edificio colindante con una carretera importante, que se trate de un inmueble muy viejo, muy abandonado,
que se haya sido ocupado por gitanos y que no lleve más de 24 horas, si no es un supuesto como este, no podemos hacer nada, porque si intervenir después los problemas serán para los agentes de la policía. Con esto está dicho la indefensión en que nos encontramos ante esta situación y tenemos que tener muy claro que Voces Autorizadas sobre el problema Ocupa ha manifestado que no se va a mitigar ni a resolver por sí solo, de manera que ya sabemos a lo que nos tenemos que atener. Muchas gracias y si hay alguna pregunta. Bien, si quieren hacer alguna pregunta por escrito, pues las secretarias pues pasarán o... Sí, en voce. Bueno, Bernat, como siempre, brillante, claro en tu exposición y además tú sabes que hemos vivido algunas cosas en común en esto. Te recojo el guante en cuanto a trasladar al Consejo General nuestro, que como no sé si sabéis, y si no lo comento, se está elaborando una ley o no una modificación de la ley de propiedad horizontal, sino una nueva ley de propiedad horizontal, porque entendemos que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido ir parcheando. Yo te recojo el guante y trasladaré, a ver si en la medida de lo posible esto es bueno. Y evidentemente, y también como decías, Quique Vendrell, el presidente de Barcelona, fue el que defendió ante el Congreso de los Diputados el tema de una nueva regulación para el tema de los ocupas, porque como tú bien dices y como nosotros sufrimos muchísimo, y quizás más nosotros los administradores de fincas que no los agentes de la propiedad inmobiliaria, es el tema de los ocupas en nuestros edificios que administramos. Primero porque lo primero que te hacen es llamarte, decirte tenemos un problema con ocupas, nosotros no somos parte, no podemos interponer ninguna reclamación, tenemos muchas veces dificultades para poder saber quién es el propietario, porque evidentemente las mafias estas saben a dónde van y lo tienen muy claro, como pueden ser entidades bancarias tipo Sareb o tipo todo esto. Claro, y el problema que se nos está planteando es que ninguna de estas viviendas tienen ni luz ni agua, ni luz ni agua contratada de forma correcta, ¿no? Esto nos hace, como nos pasó en Pullman, que tú eras abogado y yo recién entraba ahí, es decir, hubo un incendio en el cuadro de contadores, en el cuadro de contadores, por una sobrecarga. Es decir, todo esto lo que está repercutiendo es en la inseguridad del resto de propietarios que tienen. Nada más, simplemente felicitarte y a ver si encontramos entre todos una salida. Gracias. Un segundo, que me gustaría contaros una anécdota que es divertida y riurem un poc tots. En un edificio del Arenal, Hotel Don Benito, me acuerdo del nombre, que era un hotel que se convirtió en apartamentos, que es un caos porque hay 1000 sitios, no sabes si es de uno o de otro. Total, que los inversores que compraron aquello, casi todos eran finlandeses, gente que no daba la cara, y aquello era un desastre, ocupas por todo. Y buen día tenemos una junta de propietarios, todo el mundo iba de cualquier manera. Vemos un señor que se baja encorbatat y dicen, permítame que me presente, soy el señor Ocupa, del Quinto Segunda, y como llevo 5 años pagando los gastos de comunidad, una persona que sabe lo que dice me ha dicho que ya soy el nuevo propietario. Entonces digo, bien, y le aplaudimos, porque pagaba el gasto comunitario. Sí. No, y gracias a esto dice, soy el señor Ocupa del Quinto Segunda. Bueno, ahí queda la anécdota. Bien. Ha llegado el turno de preguntas. Bueno, contratas una empresa como desocupa, ¿puede traer problemas legales a los propietarios? Sí, no. Contratar una empresa Hombre, a mí me recuerda lo del caballero del FLAC. Es decir, del FLAC hubo denuncias, pero ellos se adelantan ellos a lo que pueda venir, porque evidentemente raya la coacción, la violencia, porque esta gente no irán allí repartiendo estampitas, me imagino, los ocupas. El caso es que es un problema, pero ellos ya se adelantan a lo que pueda venir diciendo, ha habido 11 denuncias y las han archivado todas. O nos engañan para que la gente siga pagándoles, pero algo debe haber de verdad. A mí me recuerda mucho el caballero del FLAC. Sí. Segunda pregunta, ¿debemos tener miedo a los ocupas si nos vamos de vacaciones 15 días?
Hombre, miedo a que te ocupen tu casa, evidentemente sí, porque ellos saben que cuando vuelvas, si no se van, vas a pasar canutas, tendrás que buscar un mediador y te va a costar un dinero sacarlos. Sí, sí, es un riesgo. Vale. Si hay una propiedad de 3 personas con diferentes coeficientes, no está habitada por nadie, ¿puede uno de ellos establecer su domicilio habitual y prohibir la entrada a los otros 2 sin avisarles? Es una propiedad que consta con 2 viviendas en el mismo inmueble y terreno limitado con una valla todo. Está vallado, a ver. ¿Tiene que pagar alquiler? Bueno, es que no entiendo mucho la pregunta. ¿Y cómo se hace para reclamarlo? Porque es una sola vivienda, que es de 3. Si hay una propiedad de 3 personas con diferentes coeficientes, no está habitada por nadie. ¿Puede uno de ellos establecer su domicilio habitual en esta vivienda y prohibir la entrada a los otros 2 sin avisarles? Bueno, cuando es una propiedad proindivisa, la Comunidad de Bienes te dice de que la mayoría de coeficiente la que decide sobre la administración. Es decir, que en teoría si le interesa entrar, la mayoría dirá no lo alquilamos, aquí no entra nadie, o si quieres entrar pagarás, si vale 900 euros, como tú tienes una tercera parte, has de pagar 600. La mayoría es la que decide los actos de administración. Es una propiedad que consta con 2 viviendas en el mismo inmueble y terreno limitado con una valla. ¿Tiene que pagar alquiler? ¿Cómo se hace para reclamarlo? ¿Se puede obligar a que solo ocupe una de las viviendas y deje la otra para otro de ellos? Bueno, como se ve, estos propietarios no tienen unas buenas relaciones y esto es pan para hoy, hombre, para mañana darles una salida, una escapatoria a esta situación. Yo les aconsejaría, si está aquí le ha hecho la pregunta, es utilizar los mecanismos del Código Civil, que te dice que cuando una cosa pertenece a varios, cualquiera de ellos puede obligar a disolver la comunidad y entonces a partir de aquí cada uno tendrá lo suyo, se va a vender en pública subasta y se acabará el problema, porque si no, esto no se acabará nunca. Porque todo el mundo tiene algún derecho y se ha de acudir al juez porque lo quieres alquilar y es el cuento de nunca acabar. ¿¿Recomiendas negociar la posesión con los ocupas a cambio de una cantidad? Hombre, sí, depende de lo que te pidan, porque si vas a un abogado te dice más de 2.500 euros que te va a costar la broma y con menos de la mitad lo tiene de inmediato, no tiene color. Sí. Claro. Sí. Pues nada más. Muchas gracias por la magnífica ponencia de vosotros, Feliu. Todos los asistentes que habéis aguantado os voy a decir unas palabras como conclusión de estas jornadas. Pues en primer lugar, pues agradecer vuestra presencia a este evento. Pensad que llevamos 2 días que tenemos una cantidad de conocimientos que nos han entrado pues de todos los ponentes y yo creo que es importante, que esto es el acervo que nos llevamos de estos 2 días aquí en el Colegio de Administradores de Fincas. Hay una cuestión que también me interesa resaltar, que es el tema de que el primer día estuvo aquí el director general de Arquitectura y de Habitatge de aquí de las Baleares y prometió o dijo que en el mes de mayo se regularía la intermediación inmobiliaria a través de la entrada en vigor de la ley de Habitatge de las Islas Baleares. Si esto se lleva a efecto es una gran noticia, pienso que será algo que en realidad pues tendrá luego una parte muy importante para la población balear y será, creo que para todos los consumidores, una noticia muy feliz. Y también quería resaltar el tema de que como colegio hace muy poco tiempo hemos llevado a cabo el tema de la asociación API Baleares, que esta asociación, pues como no sé si sabéis, pretende pues que tener la unidad y la calidad del sector inmobiliario ante todos los consumidores de Baleares. A través de la asociación lo que queremos es que todos los asociados pues disfruten de todos los servicios que ofrece el colegio, tales como asesor jurídico, asesor en valoraciones inmobiliarias, asesor en urbanismo, la herramienta MVI, que todas las asociaciones afectadas a colegios que se integren dentro de la Asociación Nacional Empresarial
tendrán derecho a esta herramienta de VI, pues todo ello hace pues que además también podrán entrar a formar parte del portal API Baleares, por lo cual se comparten las propiedades a través de todos los asociados, y es una forma de que pues tengamos un instrumento de colaboración y de negocio entre todos nosotros. Y por último, lo que quisiera es pues dar mi agradecimiento a las juntas de gobierno, tanto del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria como de la Asociación API Baleares, por todos los desvelos y esfuerzos realizados hasta el día de hoy. También quisiera agradecer pues en gran manera pues a todos los empleados del colegio que han estado aquí, porque aquí las secretarias han estado aquí al pie del cañón, a la comisión que ha llevado a efecto este evento, que ha sido a través de José Miguel Artieda, Natalia Bueno, Fernando Valentín y un servidor de ustedes, y agradecer de una forma muy especial al Colegio de Administradores de Fincas la cesión que nos ha dado de su sede, a su presidente Pau Bonet, a su gerente Carlos Morell. Todos ellos, pues gracias a ellos hemos podido realizar este evento, que yo espero que el año que viene se vuelva a repetir y volvamos a estar aquí. Muchísimas gracias y buenas noches, o buenas tardes. También querría que el presidente del Colegio de Administradores de Fincas nos diga unas palabras. Yo os puedo decir pocas palabras. En primer lugar, felicitaros. Yo que sea un viernes por la tarde, 2 días de intensas jornadas, de intensas ponencias, y que estéis aquí, de verdad es que es para felicitaros. Reiterar la felicitación que ha hecho Pepe hacia la Junta de Gobierno del Colegio de APIs, y simplemente deciros que si hay unas segundas jornadas, esta casa vuelve a ser pues para vosotros. Gracias. Molt bé, igualment. Ara què feien els potes ocupades? També tens una plaça. ¿Por qué hay que entregarnos una foto? Entregándote... Muy bien, muchas gracias. Llibre de Mallorca. Però sí, sí.